España se encuentra en una crisis económica debido a la crisis financiera mundial y al desplome del sector de la construcción. Barack Obama sustituye a George Bush como presidente de los Estados Unidos. Esperanza frente a las dificultades. El conflicto entre Israel y Palestina se agrava tras los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. En deportes, la selección española de fútbol se proclama campeona del europeo y Rafa Nadal ya es número 1 del tenis mundial. Buenas noches. Comenzamos con la noticia que más preocupa a los españoles, la crisis económica que nos afecta a todos. La crisis española se puede resumir en dos líneas: la coincidencia de una crisis financiera mundial con el desplome de la construcción. La construcción fue el motor de la economía del país. En 2008 suponía el 38% del Producto Interior Bruto. El hundimiento inmobiliario ha coincidido desde mediados de 2007 con la crisis hipotecaria estadounidense. Bancos americanos concedieron hipotecas de alto riesgo a gente que no podía pagarlas con seguridad, provocando un fuerte clima de desconfianza entre los bancos, España como el resto del mundo. Esta crisis se traduce en menos préstamos a empresas y hogares. A la crisis crediticia se ha unido la inflación, han aumentado los precios de los alimentos y del petróleo. La política del Banco Central Europeo, del que depende España, ha sido mantener los tipos de intereses altos, lo que trae consigo la subida de las hipotecas sujetas al Euribor, que son la mayor parte de las españolas. La renta disponible de los hogares ha mermado. Esto ha provocado el hundimiento del consumo, lo que supone a su vez el desplome del crecimiento de la economía española. El número de parados supera los 3 millones de personas. Las personas sin empleo ha hecho que las tasas de morosidad de bancos y cajas de ahorro aumenten, y ello provoca que el acceso a crédito sea más difícil, lo que entorpece el crecimiento español. Todos los pronósticos apuntan a que 2009 será un año duro. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, entre otros, coinciden en que este año será peor que el anterior, aunque esperan cierta recuperación a finales del segundo semestre. En el apartado internacional, las noticias vienen marcadas con el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Conectamos con Washington, donde está nuestro reportero Ángel Rubio. Estamos en directo desde la Casa Blanca, en Washington, que es la residencia oficial ya del nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El nuevo presidente tendrá que trabajar temas como la crisis económica o la guerra de Irak. Ahora vamos a conocer cómo ha llegado hasta aquí, hasta la Casa Blanca, y un poco de su vida.
Americano, negro, hijo de un doctor en economía keniano y de una doctora en antropología de Kansas. Obama encarna el sueño americano, estudiando en las mejores universidades. En Illinois se forja como político hasta convertirse en senador. Con escaso bagaje político nacional, se embarca en la carrera hacia la presidencia con un lema que ya ha hecho historia: Yes we can. Supera a Hillary Clinton en las primarias demócratas y se lanza hasta la batalla presidencial contra John McCain. Compara a su rival republicano con el presidente George Bush y sus políticas y se presenta como símbolo del cambio, sobre todo frente a la crisis económica. Finalmente, Obama llevó a los demócratas a una victoria electoral aplastante, que implica un fuerte repudio a los 8 años de liderazgo del presidente republicano George Bush. Obama, de 47 años, fue investido como presidente estadounidense número 44, el 20 de enero de 2009, convirtiéndose en el primer presidente negro, lo que marca un hito en la historia de Estados Unidos, 45 años después del apogeo del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King. El líder demócrata deberá enfrentar de inmediato varios desafíos, incluyendo paliar la crisis económica, finalizar la guerra de Irak y cumplir con su compromiso de reformar el sistema de salud. Algo que nos preocupa es la situación en la que están viviendo los israelitas y palestinos. En la franja de Gaza se encuentra nuestro enviado especial, Antonio Navarro. Buenos días, nos encontramos en la franja de Gaza, que durante este mes de enero de 2009 se ha recrudecido el conflicto entre Israel y Palestina. Parece que los bombardeos por parte de Israel continúan sobre la ciudad. Nosotros nos marchamos y les dejamos con un reportaje sobre la violenta historia entre los árabes y judíos. La tierra prometida se extiende aproximadamente desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Hay cerca de 5 millones de judíos viviendo allí y cerca de 4 y 5 millones de árabes. Los judíos llaman esa tierra Israel, los árabes llaman esa tierra Palestina. Ambos aseguran que esa tierra les pertenece. Los judíos vivieron aquí hasta que los romanos los expulsaron en el año 135 después de Cristo. Y desde el siglo VII viven aquí los palestinos, 1400 años en esta tierra. Tras siglos de trágicas cruzadas y finalmente el Holocausto, la mayor parte de los judíos aseguran que solo estarán a salvo de las persecuciones si existe un Estado judío independiente, y cada año rezan para volver a esa tierra, con la frase: el próximo año en Jerusalén es como acaban sus celebraciones religiosas. Durante muchos siglos ha existido la disputa entre árabes y judíos por este territorio, pero este conflicto se agrava cuando en 1948 Gran Bretaña, que hasta entonces ocupaba y gobernaba este territorio, decide retirarse, hecho que es aprovechado por Israel para asentarse en este territorio, proclamar su independencia y expulsar a los palestinos de lo que hasta entonces había sido su tierra. Esto hizo que 800.000 palestinos tuvieran que escapar hacia países vecinos y árabes. Hoy el número de refugiados palestinos asciende a 4 millones. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Existen dos posibles soluciones al conflicto. 1. Un Estado binacional para judíos y árabes. 2. Dos estados para dos pueblos. Aunque estas dos soluciones parecen imposibles hoy en día, dado el nivel actual de tensión y odio entre ambas partes. Buenas noches, Raico. En deporte sí que tenemos buenas noticias. Buenas noches, Nuria. Este año ha sido un año lleno de éxitos para el deporte español, en los Juegos Olímpicos, el baloncesto, la Fórmula 1, etc. Pero destacan por encima de todas la selección española de fútbol y el tenista Rafa Nadal.
Suena raro, pero es así. Por una vez, un torneo de máximo nivel premió a la selección que mejor fútbol hizo durante 3 semanas. Un gol de Fernando Torres en el viejo Prater de Viena en el minuto 33 de la primera parte dio a España su segunda Eurocopa. En la fase de grupos, España se clasificó primera tras ganar todos sus partidos. A Rusia 4-1, a Suecia 2-1 y a Grecia 2-1. En los temibles cuartos de final nos tuvimos que medir a Italia y tras un emocionante partido que acabó empate a 0, ganamos unos penaltis en los que Casillas fue el héroe. En las semifinales dimos un recital ante Rusia, a la que ganamos 3-0. Y en la gran final ante Alemania, un gol de Fernando Torres en el minuto 33 nos dio nuestra segunda Eurocopa, después de la conseguida en 1964. Rafa Nadal tiene solo 22 años y ha conseguido colocarse entre los deportistas más grandes de la historia de España. Rafael Nadal Parera nació en Manacor, Mallorca, el 3 de junio de 1986. A los 5 años empezó a entrenar con su tío Tony Nadal. Actualmente tiene 22 años y es tetracampeón del Roland Garros, campeón del torneo de Wimbledon en 2008, campeón del Abierto de Australia en 2009 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 18 de agosto de 2008 se convirtió en el número 1 del ranking de la ATP. Posee 12 títulos de torneo Master Series y en 2008 recibió el premio Príncipe de Asturias de los deportes. En su juego, Rafa es agresivo, decidido y valiente. Su gran virtud ha sido saber combinar lo mejor de su juventud con una madurez digna del mejor de los veteranos. Rafa jamás da por perdida una bola, siempre está metido en el partido. De su juventud aprovecha el desparpajo, la velocidad y las ganas de superación en cada torneo, virtudes que combinan con una concentración inusual en alguien de su edad y una potencia y precisión propias de los más grandes de la historia. Así son las cosas y así las hemos contado. Os dejo con la previsión meteorológica para los próximos 2 meses. Buenas noches y hasta el año que viene. Buenas noches. Mañana en casi toda España hará sol y calor, menos en Manchuela Conquense, que hará frío y nevará. En el mapa detallado podemos ver como en la localidad del Rural, donde más se va a notar este temporal, por eso les recomendamos que se abriguen. Este temporal está previsto que se vaya de esta localidad en agosto, cuando las temperaturas subirán hasta los 80 grados a la sombra. Buenas noches.